Las playas son un recurso maravilloso, de gran riqueza ambiental, económica y social. Por ello es fundamental que la gestión de este espacio natural concilie estos aspectos. En las playas más naturales, con protección integral, la limpieza de la arena se realiza de manera manual. En el resto de playas con algunas limitaciones temporales en periodo de nidificación de determinadas especies, la limpieza se realiza generalmente de manera mecánica. La limpieza mecánica es especialmente importante en la temporada de mayor afluencia de gente, para favorecer unas condiciones higiénicas y sanitarias óptimas. Ello implica no solo retirar los residuos y la suciedad que depositamos, sino además airear y oxigenar, desinfectando la arena. Asimismo, en este proceso disminuye su compacidad y mejora su tacto y aspecto visual. La limpieza mecanizada se realiza respetando siempre un espacio de resguardo respecto al pie de duna o de las talanqueras de protección. De esta manera se respeta la flora y se favorece la regeneración dunar, necesaria para el mantenimiento de las playas y para proteger la costa de la erosión. Los residuos recogidos se asimilan a urbanos, destacando en los últimos años los plásticos. Los restos orgánicos, plantas como la Posidonia oceánica y las algas que aporta el mar, no son suciedad, sino que forman parte de este maravilloso ecosistema natural. Salvo situaciones especiales, solo se retirarán en temporada de baño. Tras lluvias muy intensas, suelen llenarse las playas de restos de cañas que han sido arrastrados por ríos y barrancos. Es importante que la maquinaria utilizada en su retirada sea eficiente y no cause pérdida de arena. La Diputación de Valencia presta el servicio de limpieza mecanizada desde 1972. Colabora con las diferentes administraciones en la protección del chorlitejo patinegro, la detección de la tortuga boba y la protección del sistema dunar. Su actividad integral en la limpieza de playas se realiza desde el máximo respeto al medio ambiente. Cuidar la playa y mantenerla limpia es cosa de toda la ciudadanía.